Ahora vamos a hablar un poco sobre colecistitis aguda. La colecistitis aguda es básicamente una de las complicaciones de la colelitiasis, ¿sí? Y esto se produce por obstrucción persistente del conducto cístico. Haciendo un poco de historia, vamos a ver que Vesalius en 1559 ya habían encontrado material purulento y cálculos en el ciclo, igual que Mateo Reales. Y bueno, lo demás es un libro en donde Jean Fernel describió el síndrome entérico y lo relacionó con la formación de pus en la vesícula biliar. Sobre la vesícula diremos que embriológicamente proviene de la porción inferior del intestino anterior. Está ubicada, como vemos en la imagen, entre los segmentos 4 y 5 del hígado. Mide, acuérdense bien porque luego vamos a mostrarles una imagen interesante, más o menos de 8 a 10 centímetros, un poco más grande que un higo, ¿sí? Y de 3 a 4 de diámetro. Se encuentra irrigada por la arteria cística. El drenaje venoso no existe vena cística, sino se va hacia la porta por un plexo. El drenaje linfático va hacia el ganglio cístico y está inervada por el nervio vago. Eso a grandes rasgos. Acá tenemos la configuración normal, que es lo que tenemos en la letra A, y algunas otras variantes, ¿no? Que no es necesario mencionarlas, pero para que sepan que si no conocemos bien la anatomía, pueden haber complicaciones quirúrgicas por una inadecuada identificación del conducto cístico. La vía biliar extrahepática, como les mencionamos hace un momento, y seguramente que ya tienen conocimiento de esto, está dado por el hepático derecho e izquierdo que se unen para formar el conducto hepático común, del cual nace de manera lateral el conducto cístico y luego la vesícula biliar. A partir del conducto cístico hacia el duodeno tenemos el conducto colédoco, que habitualmente desemboca de manera conjunta con el wirsum a nivel de la ampolla de Vater. Al día producimos más o menos 1000 centímetros cúbicos de bilis. ¿Okay? Y aquí tenemos los componentes esenciales de la bilis, como agua, sal biliar, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos y todo lo que vemos ahí. Acá les voy a pedir que pongan atención porque esta es una diapositiva que de alguna manera entre comillas, animamos para que podamos ver cómo es que se produce el curso de la bilis. La bilis se produce en el hígado y desciende tanto por el hepático derecho como por el izquierdo. Es una bilis amarillenta que luego va descendiendo e ingresa al cístico. Ingresa al cístico, continúa su pasaje hasta llegar a la vesícula biliar. En la vesícula biliar se reabsorbe agua y por tanto se va a concentrar los pigmentos biliares, las sales biliares. ¿Sí? Así. Entonces vemos que la bilis de la vesícula biliar ya no es de color amarillento, sino más bien es de un color verdoso. Y es así como luego es expulsada a través del cístico hacia el conducto colédoco, continuando su camino por el conducto colédoco hasta llegar al duodeno. El tema es que si hay una obstrucción, como vemos acá en esta diapositiva, no va a avanzar la bilis y de manera simultánea, si es que desembocaron juntos con el wirsum, entonces el contenido pancreático tampoco va a poder evacuar a través del wirsum. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una pancreatitis de tipo biliar.
¿ok? Es una pancreatitis originada por un cálculo biliar. Y como no hay pasaje a través del colédoco, probablemente esto se va a colonizar con gérmenes y luego vamos a tener una colangitis, que dependiendo del grado de la colangitis, eventualmente puede acabar con la vida del paciente. En cuanto a la fisiopatología, diremos que si esta obstrucción es parcial y de corta duración, estamos hablando de un cólico biliar. Si la obstrucción es completa, como vemos ahí a nivel del cístico, entonces estamos hablando de una colecistitis aguda. Y los sajones tenían 4 ejes que nos hablan de elementos que pueden ser considerados de riesgo en general, como que sean mujeres cercanas a los 40 años, más o menos gorditas y obviamente aún en edad fértil. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien tiene esas características, como les decía, grupo tras grupo, es obligación de ustedes hacer un despistaje en sus serums y ver que estas pacientes, si tienen litiasis, se operen prontamente y no esperemos que llegue al cuadro de emergencia. ¿Y cómo se produce esta cascada de eventos? Vamos a ir de lo que es el extremo izquierdo para ustedes, en donde se produce un bloqueo por esa piedra que vemos en la imagen. Eso va a producir que la vesícula se contraiga tratando de vencer el obstáculo, y lo único que va a hacer es enclavarlo más aún. Esto va a producir cólico, que como no pasa, va a producir edema de pared, inflamación, infección, y por tanto el paciente tiene que ser operado. La clasificación de la colecistitis aguda, en un 90% de los casos son litiásicas, es decir, reconocen un origen en algún cálculo. Por obstrucción mecánica, se produce inflamación, proliferación bacteriana que hemos mencionado, y los gérmenes más frecuentemente encontrados son Bacteroides fragilis y E. coli. La colecistitis alitiásica, es decir, sin presencia de cálculos, generalmente se da en pacientes que están sometidos a ayuno prolongado, es decir, pacientes críticamente enfermos como en cuidados intensivos, grandes quemados o pacientes con nutrición parenteral total prolongada. Y la colecistitis enfisematosa, que es mucho menos frecuente, llegando de 0.5 a 1%, es una complicación de la colecistitis aguda, habitualmente por Clostridium. Aquí les mostramos algunas características según el tiempo transcurrido. Una colecistitis de 2 a 4 días, vemos una vesícula edematosa, una vesícula con líquido intersticial en sus paredes, los capilares van a estar dilatados y la pared edematosa. Si es que pasa el tiempo, vamos a ir a una colecistitis aguda necrotizante. Esta es una complicada, se da entre los 4 a 6 días del inicio de la enfermedad y, como pueden ver, las paredes ya sufren serios cambios con áreas de hemorragia y necrosis. Entre los 7 y los 10 días vamos hacia una colecistitis aguda supurativa, en donde la pared tiene áreas de necrosis, hay abscesos intramurales y la vesícula va a contraerse, se da una proliferación fibrosa, tiende hacia lo que se llama vesícula en porcelana en algunos casos. Y la colecistitis crónica, que es cuando ya pasa el cuadro agudo, se da después de los 30 días, habitualmente después de varios episodios de colecistitis leves. Hay atrofia en la mucosa, fibrosis de la pared y, como causa adicional, pues hay una irritación crónica producida por los cálculos biliares. La clínica se da por las 4 Fs, ya les he dicho, del despistaje. Además, hay dolor en el hipocondrio derecho,
Acuérdense de hacer la semiología del dolor. Habitualmente este dolor se irradia hacia la escápula derecha. Habitualmente es un dolor postprandial, después de una comida grasa, no siempre, pero es habitual. Puede acompañarse frecuentemente de náuseas, en algunos casos de vómitos, hiporexia, fiebre e ictericia variable. En cuanto al examen físico, hay que descartar que el paciente tenga ictericia, hay que evaluar su estado general, el examen preferencial ubicando el punto de Murphy. Pero que les mencioné, y si no, lo repetimos igual. El punto de Murphy está dado por el entrecruzamiento entre la línea axilar media del lado derecho con el reborde costal del lado derecho. Entonces, en ese punto es el punto de Murphy. ¿Ok? Les decía entonces, línea medio clavicular derecha, reborde costal derecho, donde se cruzan es el punto de Murphy. ¿De acuerdo? Siguiente consideración, la maniobra de Murphy. Para la maniobra de Murphy, hay varios que lo hacen mal, lo hacen de manera inadecuada. En la maniobra de Murphy, el examinador presiona en el punto de Murphy, puede ser directamente o tipo gancho, ¿no es cierto? Presiona y manteniendo la presión le pide al paciente que inspire, que tome aire. ¿De acuerdo? Esa es la maniobra. Y cuando el paciente está inspirando y desciende la vesícula que está inflamada y choca con la mano del examinador, entonces el paciente suspende, corta la inspiración. ¿De acuerdo? Porque no quiere que le duela más. Corta la inspiración y ese es el signo de Murphy. Entonces tenemos punto de Murphy, maniobra de Murphy y signo de Murphy. ¿Ok? En ese caso llamamos signo de Murphy positivo. Puede o no haber Bloomberg positivo y en algunos casos hasta un 20% puede encontrarse una masa en el hipocondrio derecho. Ya les mostraré más adelante. Aquí tenemos al doctor John Murphy, quien describió el signo que lleva su nombre. En cuanto a los exámenes auxiliares, puede haber leucocitosis. Arriba de 18.000 sugiere alguna complicación mucho más severa, como una gangrenosa, una colangitis, en fin. Las bilirrubinas pueden o no estar altas. La TGO y TGP también están altas, al igual que la gamma-glutamil transpeptidasa, y la PCR definitivamente sí está alta. El otro punto importante, hace un momento le decía, acostúmbrese a ver imágenes. Entonces aquí tenemos los criterios ecográficos de una colestitis aguda litiásica. A ver si el cursor me ayuda. Sí, creo que sí, sí se ve el cursor, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos aumento del tamaño de la vesícula biliar, aumento del grosor de la pared, habitualmente más de 5 milímetros. Edema de la pared, este reborde de color negro es edema de la pared. Presencia del cálculo con una sombra acústica posterior. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los criterios ecográficos que, como les digo repetidas veces, salen en la foto. El criterio ecográfico que no sale en la foto es el signo de Murphy ecográfico, en donde, al igual que en el examen físico, el operador, el que está haciendo la ecografía, usando el transductor,
le presiona al paciente, o sea, hace una maniobra de Murphy, le presiona al paciente y le pide que inspire. ¿De acuerdo? El paciente inspira. Si le duele, el operador describe signo ecográfico de Murphy positivo. ¿De acuerdo? Obviamente eso no va a salir en la foto, porque es lo que he encontrado durante el examen. ¿Sí? Aquí tenemos una ecografía y más de lo mismo. ¿Se acuerdan que le decía cuánto mide la vesícula? Bueno, para mayores señas, esa es mi mano derecha. Ya lo medí, son 19 centímetros de longitud y más o menos 8 centímetros de diámetro transverso. ¿Ok? Y a quienes les he mostrado en las prácticas esta fotografía, cuando abrimos la vesícula, miren los cálculos. ¿Sí? En su momento fue bastante impactante. Esa es mi mano derecha sosteniendo los cálculos. Y esta es una reconstrucción fotográfica de cómo estaban los cálculos. Es decir, ese cálculo en forma cónica se había impactado en el bacinete de la vesícula biliar y el cubo estaba hacia el fondo. La tomografía también nos sirve para demostrar los cálculos. Miren ustedes, miren acá una vesícula con un cálculo. La colangioresonancia también nos puede servir, pero sobre todo nos sirve para dibujar la vía biliar principal. ¿De acuerdo? Aquí vemos hepático derecho, izquierdo, común, colédoco y su desembocadura hacia el duodeno. Esta es la vesícula biliar. Nuevamente otro estudio de colangioresonancia, en donde podemos apreciar aquí como si fuera una granada en la cantidad de cálculos que tiene la vesícula biliar. No es necesario que les diga esto, pero son las diferencias entre la tomografía y la resonancia. Una usa radiación, la otra no, una es más rápida, la otra es lenta, en fin. El diagnóstico diferencial. ¿Con qué patologías? Porque eso es lo que van a tener que hacer ustedes cuando estén internos. Me llega un paciente que tiene una colecistitis aguda. ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser un cólico vesicular, puede ser una colangitis, un absceso hepático, una pancreatitis, en fin, tendrán que ir precisando qué elementos sí y qué elementos no juegan a favor o en contra de estos diagnósticos. Aquí están los llamados criterios de Tokio, planteados en 2018, una pequeña actualización que no varía mucho para hacer el diagnóstico, y cómo es que tenemos que actuar según la gravedad. Entonces, en una colecistitis grado 1 se hace una colestectomía temprana. Una grado 2 es aquella que tiene leucocitosis mayores de 17, 18.000. Hay una masa dolorosa y puede haber gangrena vesicular, una colecistitis enfisematosa, en fin. Aquí se puede hacer una colecistectomía urgente o, si el caso no lo permite, hacer una colecistostomía, es decir, solo un drenaje de la vesícula biliar. Y una colecistitis grado 3, en donde hay disfunciones orgánicas, como cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, renales, hepáticas, en fin. Entonces aquí, inicialmente al paciente se le estabiliza, se trata la disfunción que pueda presentar el paciente, se hace una colecistostomía percutánea para quitarle presión a esa vesícula que está sin poder drenar, y tiempo después, habitualmente se establece más o menos 3 meses, se hace una colecistectomía diferida. ¿De acuerdo? Esta es una colecistostomía
guiada por ecografía, ¿no es cierto? Ahí tenemos un tubito de drenaje que se inserta dentro de la vesícula biliar. El tratamiento antibiótico va a depender de lo que estemos enfrentando. Podemos dar antibiótico terapia grado 1, grado 2 o 3, dependiendo de lo que estemos enfrentando. Básicamente con ceftriaxona. Si el paciente es alérgico, se le puede dar astronal o ertapenem, en fin, aquí tenemos un mundo de posibilidades. Las complicaciones que se pueden presentar. La primera es el empiema vesicular. Miren ustedes esta imagen inferior, esa vesícula ya está viéndose casi de color amarillento y esa cosa metálica que observamos ahí está a punto de punzar y evacuar ese pus de la vesícula biliar. Igualmente se puede producir una colecistitis enfisematosa o una perforación que uno de cada paciente puede terminar falleciendo. La peritonitis biliar, observen ustedes, tiene hasta un 60% de mortalidad. Se pueden producir abscesos perivesiculares o fístulas biliares, que es como el caso que vimos en la mañana con el grupo de prácticas con el que estuvimos compartiendo hasta el día de hoy. Acá es parte de la evolución, ¿no? Desde las clases de anatomía, en donde obviamente pues, no había ninguna señal de bioseguridad, no había mandilones, no había gorros, no había mascarillas, nada, ¿no es cierto? Y el profesor hacía una disección frente a sus alumnos, que era pues, casi una demostración teatral. Después, arriba a la derecha, vemos una colestectomía abierta. Acá abajo a la izquierda vemos una colestectomía laparoscópica. Y abajo a la derecha ya estamos nosotros frente a una colestectomía robótica. ¿Sí? Si es que no lo saben, ese equipo frente al que está ahí como observando un videojuego es el robot Da Vinci. Que yo sepa, solo hay un Da Vinci funcionando en el Perú. Está en la Clínica Internacional en Lima. Y probablemente, como les decía, el futuro vaya por un robot cirujano, ¿no? Un nanorobot, una cosa de estas que logre viajar por el torrente sanguíneo y recuperar o curar algunas enfermedades. Acá solamente unos datos a manera de información. La CONELAP para colestitis aguda entre los años 2011 y 2013 en Japón era 71%, en Canadá 95%, en Suecia entre el año 2006 y 2014 79%. Por ejemplo, en el Hospital Central de la Policía en Lima es prácticamente entre 99 y 100% de las colestitis agudas se abordan por laparoscopía. ¿Ok? Entonces, solamente para decirles qué tanto se ha avanzado en este terreno. Solamente mencionarles que hay básicamente dos posiciones del paciente y obviamente de los cirujanos, la posición francesa y la posición americana, que va a determinar luego la posición de quienes operan. Esta es la ubicación de los trócares. También informarles que hay otro tipo de abordajes, como este de puerto único, ¿no es cierto? Como esos lapiceros que tienen varios colores de tinta, ¿sí? Entonces este puerto único permite que por esos tres orificios se puedan insertar con la imagen inferior derecha varios instrumentales para poder abordar la vesícula biliar. También existe una colestectomía NOTES, que son las siglas de Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, que, o sea, el concepto no me gusta, ¿no? O sea, me parece medio forzado, operar la vesícula desde la vagina.
medio forzado. Claro, la ventaja es que no le va a quedar ni una cicatriz, pero no sé. Me parece forzar la medicina. Un recurso salvador, como les decía hace un momento, era la colecistostomía, en donde se puede abrir, eventualmente inclusive se puede con una pinza retirar los cálculos y dejar un dren. ¿Ok? Dejar un dren y que va la vesícula. Acá una imagen de hilio biliar. Observen acá el cálculo que se enclava en el ilion terminal. Esta es la imagen del ilio. Y los cálculos que se han extirpado del intestino, no de la vesícula, del intestino, que estaban produciendo la obstrucción intestinal. Acá los pasos fundamentales para ver cómo se opera una vesícula, ¿no? Simplemente se fija la vesícula, se tracciona hacia arriba y a la derecha, hay que disecar el ligamento colecisto-duodenal, se individualiza y luego se va retirando hasta que ya tenemos acá el conducto cístico y la arteria cística debidamente identificados, se clipan y luego se extirpa la vesícula biliar. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía? Porque como casi todo en la vida tiene complicaciones. Por ejemplo, hemorragias. Hay varios pacientes que regresan a sala de operaciones porque tras una colestectomía abierta o laparoscópica, el paciente sangró. Y a veces sangra bastante, porque se soltó la arteria cística, porque el clip no funcionó, etcétera, etcétera. La hemorragia. Puede haber lesión de la vía biliar. Por eso es importante tener en consideración las variantes anatómicas. Podemos estar disecando el conducto colédoco pensando que es el cístico. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con las variantes anatómicas. Igualmente se puede producir una fístula biliar, pero no es una complicación derivada propiamente de la cirugía. Pero sí puede ser que durante la cirugía, de manera accidental, queme o lesione de alguna manera la vía biliar principal de forma inadvertida y posteriormente empieza a haber una fuga biliar a partir de ese punto, lo cual puede llevar a un biliperitoneo. Un biliperitoneo o una peritonitis biliar, que hemos dicho que tiene una mortalidad arriba del 60%. Si no se hace una adecuada disección, puede producirse una lesión duodenal, sobre todo cuando hay adherencias. Entonces, cuando hay muchas adherencias, es recomendable no tratar de disecar todo, sino nos quedamos preferible ahí, nos comemos nuestro orgullo y hacemos una colecistostomía y listo. Como le decía en la mañana, y se lo repito siempre, primum non nocere. Primero, no hacer daño. Si por intentar disecar un poco más le voy a perforar el duodeno, preferible no lo hago. Puede haber una coledocolitiasis residual. Y aquí un concepto importante. Cuando hablamos de colédoco residual o cuando hablamos de coledocolitiasis recidivante, por alguna razón se ha estandarizado una fecha límite en 2 años. 2 años. Si el paciente regresa a la consulta poco antes de los 2 años y le hacemos un examen y le encontramos cálculos en la vía biliar, quiere decir que lo más probable es que cuando se operó se olvidaron los cálculos del colédoco. ¿De acuerdo? Si el paciente pasa de los 2 años y viene presentando cálculos, asumimos que es una coledocolitiasis recidivante. ¿Qué quiere decir esto? Que son cálculos que se han vuelto a formar, pero esta vez dentro del conducto. Obviamente, como les menciono, esta es
una línea límite. ¿Y qué pasa si el paciente viene a los 2 años y 1 día? ¿O qué pasa si el paciente, por alguna razón, tenía los cálculos, eventualmente hasta las molestias, pero no acudió al médico? En fin, hay varias situaciones, pero de todas maneras hay que considerarlas. La otra situación es que, como les mencioné hace un momento, si el cálculo se impacta en el apoyo de váter, puede producir una colangitis o eventualmente una pancreatitis biliar. Y las complicaciones propias de la cirugía van a estar en función de la experiencia personal del cirujano. No es lo mismo que opere pues, un R1, que opere un R3 o que opere un asistente con 10 años de experiencia. ¿De acuerdo? Lo otro va a ser dependiente del flujo de pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor cantidad de casos que se enfrenten, obviamente va a haber mayor experiencia. Si yo veo un caso cada 6 meses, como dicen, pues es un atleta fuera de forma, pues, ¿no es cierto? Entonces, si quiere estar en forma, tiene que estar entrenando continuamente, o sea, con mayor flujo. Y lo otro, también, en este caso ya es dependiente de los equipos. Hace un momento, por ejemplo, tuvimos un cierto inconveniente con la proyección de la diapositiva, ¿se acuerdan? Las diapositivas estaban listas, la clase estaba lista, pero el equipo no permitía. En el caso de la cirugía laparoscópica, ¿qué pasa si nos toca un equipo con una calidad de luz bastante tenue? No voy a ver las estructuras con claridad. Si la cámara es de baja resolución, no voy a obtener imágenes de buena calidad. Si el electrocauterio a la hora que tengo que cauterizar no funciona adecuadamente, puedo tener problemas. Porque de repente el primero no funciona y el segundo sale una chispa grande y lesioné algo más. Entonces esto es dependiente de la tecnología y de los equipos con los que vamos a trabajar. Si de repente estoy operando y ¡pum!, se acabó el neumoperitoneo, ¿cómo continúo la cirugía? ¿Sí? Entonces son complicaciones que se pueden presentar en la cirugía, que no es el caso que ustedes la tengan que grabar, pero es necesario que sepan, porque como les digo, el interno tiene que estar preparado y ustedes tienen que prepararse porque les falta un poquito más de 1 año para que sean internos. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo. Muchas gracias.